Atención, atención a las noticias. Preocupación por chikungunya. 4 casos de chikungunya se registran en la Amazonía. El Ministerio de Salud atiende las... Se inicia campaña. Hay varios casos en el país, pero todos controlados. Amables televidentes, aquí está la ampliación de este tema. El chikungunya. Y atentos, que daremos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La información aquí en Los Doctores. He visto muchísimos partos y cualquier cosa. Los politraumatismos no son enfermedades. Los trasplantes de córnea son tan importantes. Muchos casos de automedicación que terminan en la sala. El código de ética de un médico no te lo dan en los hospitales. Vamos a tratar un tema muy interesante. Nos han escrito varios televidentes preguntando sobre cierta enfermedad. Nos han dicho chacanguña, cachunguña, chinguncuña. Chupacabra. Es que es muy difícil. Sí, o sea, realmente es la complejidad del término que hace que escribamos de diferente forma. Pero realmente no es la palabra adecuada. El término correcto en realidad es chikungunya. Y para hablar sobre esta enfermedad tenemos como invitado al doctor Washington de Alemán, clínico infectólogo. Bienvenido, doctor. Doctor, el chikungunya es una enfermedad de clima tropical como el nuestro, pero antes solamente estaba en Asia y en África y luego consiguió llegar a nuestro continente. Exactamente, o sea, la globalización probablemente sea uno de los mayores problemas que hay en la diseminación de enfermedades vectoriales y de tipo de virus, ¿no? Es probable que al tener los agentes vectores como es el Aedes aegypti y el Albopictus, es más fácil que la diseminación se dé a nivel de todos los países, en este caso de Latinoamérica. Yo creo que esto es esperable, era esperable ya hace algunos años para acá. Por más medidas que los ministerios de salud tomen, en algún momento vamos a tenerlo presente entre nosotros, pero igual yo creo que las medidas que se están tomando van a tratar de disminuir el impacto que hay sobre la población, ¿no? Básicamente el cuadro clínico es similar al dengue. Exactamente, es un cuadro viral que en sus inicios es muy parecido a las enfermedades virales en general. Inclusive hasta una gripe puede confundirse. Exactamente, al inicio, las primeras 24 o 48 horas, todos los cuadros virales son muy parecidos, porque generalmente se acompañan con fiebre, malestar general, dolores de cabeza, náuseas, vómitos. Y a medida que van pasando los días es que van teniendo ciertas particularidades donde los médicos van a tener la sospecha que probablemente estemos frente a un cuadro de dengue o de chikungunya, ¿no? El chikungunya normalmente la afectación que hay a nivel de todo el compromiso articular probablemente lo hace muy característico a diferencia del dengue. Claro, científicamente a eso se debe su nombre. Exactamente. El chikungunya es un término de una lengua quimaconde de Tanzania, que fue donde se descubrió, que significa que está doblado. Contorsión del paciente por el dolor que tienes articular, el paciente está como doblado, por eso de ahí su nombre. Claro, pero no te olvides también que el dengue le llaman rompehuesos. Claro. ¿No? O sea, el malestar o quienes han tenido dengue probablemente es una enfermedad que lo tumba y que lo lleva a la cama. La influenza también es una enfermedad que en las primeras horas o días lo tumba y el paciente va a la cama, ¿no? Tanto son así que son enfermedades que están relacionadas con deserciones laborales. Claro. Es decir, el chikungunya, su mortalidad es baja, es decir, no produce muertes. Pero justamente eso le iba a preguntar, doctor. Debido a la severidad de los síntomas, muchas personas cuando recién llegó esta enfermedad al país pensaban que era mortal. No, la enfermedad en sí no es mortal. Claro. La enfermedad es un curso autolimitado que probablemente con tratamientos sintomáticos los pacientes gran parte mejoran. Lo que pasa es que cuando esto afecta a personas inmunodeprimidas o que tienen otras enfermedades, como un diabético, un paciente con problemas cardíacos, con pacientes pulmonares, este tipo de infecciones virales lo que hace es empeorarla, exacerbarla. Es decir, los pacientes se complican no es por el chikungunya, se complican es por su enfermedad de base que es la que tiene y es la que la descompensa. Sí. Esto es muy importante recalcar porque muchas veces le echamos la culpa a cuadros virales cuando tenemos otros cuadros base que se descompensan. Doctor, en este caso, el tratamiento sintomático netamente, lo iniciamos apenas aparece el cuadro. Exactamente, yo creo que a veces lo bueno y malo de conversar de enfermedades individuales es que nos olvidamos de las otras. Así es. Y eso es un problema porque en países tropicales como el nuestro tenemos un sinnúmero de enfermedades con síntomas y signos muy parecidos, en donde unas sí pueden ser mortales, ¿no? El dengue
probablemente si uno no hidrata adecuadamente, los pacientes se complican. O si le da un tratamiento inapropiado. O si usas antiinflamatorios, que en el caso del chikungunya están indicados, y en el caso del dengue no están indicados. Es decir, donde hay una falsa percepción o un mal diagnóstico o una impresión inadecuada, puede conllevar un tratamiento inadecuado. Claro, y eso en nuestro país es más complicado porque como la gente pensará principalmente, si tiene unos síntomas de este tipo, va a pensar principalmente que tiene dengue porque es lo más común en nuestro medio. Exactamente. ¿no? Exactamente. Es importante recalcar que estos cuadros virales propios de nuestra zona tropical se presentan de forma similar, pero el tratamiento indicado debe hacerlo el médico. Como dice el doctor Alemán, debe acudir inmediatamente ante los primeros síntomas. Evitemos, ya eliminemos de nuestra cultura la automedicación, porque muchas veces nos automedicamos pensando de que ya ya se va a curar, ya nos va a desaparecer el dolor de los huesos, el dolor de cabeza, y no nos hidratamos ni tomamos la medicación adecuada. Los centros de salud son los lugares indicados para acudir a los primeros síntomas de cualquier cuadro. Y si bien esta es una enfermedad que no tiene una cura, sino un tratamiento para los síntomas, sí podemos prevenirla, ¿no es así, doctor? Exactamente, yo creo que la lucha contra las enfermedades vectoriales, si bien es cierto, no se puede erradicar porque no hay vacunas todavía, pero hay que tratar de que la comunidad participe en la prevención. La eliminación de criaderos, la eliminación de vectores, la eliminación de huevos probablemente hace de que la participación comunitaria sea el pilar fundamental para la lucha contra este tipo de enfermedades. Y las personas que ya tengan síntomas, probablemente, como tú lo mencionabas, evitar la automedicación. Yo creo que hay que enseñarle a la población a hidratarse, que probablemente es el principal inconveniente que hay, ¿no? Tratando de sugerirle que ante cualquier cuadro febril lo importante es bajar la temperatura con medios físicos. Los medios físicos son paños de agua templada o bañar al niño, o hidratar con cualquier solución hidratante como hay los sueros de hidratación oral, ¿no? Doctor, en este caso, como ha dicho usted, no tenemos vacuna. La prevención está en erradicar el vector o en evitar el contacto con el vector, que en este caso es el mosquito, que ese es el problema que tenemos por el clima tropical. Entonces, lo que la gente tiene que hacer es tener mucho cuidado con los mosquitos, poner mosquiteras, tener cuidado con los mosquitos, con las aguas estancadas, porque eso es lo que nos va a llevar a que la enfermedad se transmita tan fácilmente. Definitivamente la lucha contra enfermedades vectoriales como es el dengue y como es la chikungunya probablemente tiene que ver mucho la participación comunitaria, tiene que ver mucho la coordinación que haya a nivel de la educación para la salud, que haya que el Ministerio de Salud como órgano rector oriente y guíe, pero sin participación comunitaria, sin que la ciudadanía se empodere del tema, va a ser muy difícil poder eliminar todos los criaderos y todos los sitios que predispongan donde puedan desarrollarse huevos, larvas o el ciclo que el mosquito y la enfermedad tiene. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado y por todas estas recomendaciones que nos da y haberle explicado a nuestros amigos televidentes sobre el chikungunya. Y ustedes no se muevan porque en el próximo bloque vamos a hacer hincapié en todas las prevenciones que debemos guardar en el invierno. No se vayan. El típico estanque de agua en posada. Lleno no solo de mosquitos, sino de grillos, cucarachas, de todo. Los inviernos aquí en la costa no son fríos y no tenemos que preocuparnos de los efectos devastadores de una ola polar, sí tenemos que tomar ciertas medidas preventivas para evitar las enfermedades tropicales. Así es, Denise, pero en la sierra sí que hace frío y las lluvias hacen que uno tenga que preparar su sistema inmunológico para estar preparado para este tipo de virus y de problemas que surgen con el invierno. Para esto nos podemos ayudar de la vitamina C, que está en los jugos cítricos, de las frutas y de hidratarnos mucho. Además que son deliciosos, ¿no? Está bueno. Delicioso y saludable. Bueno, y algo que podemos compartir con ustedes, que nos comentó la abuelita de Carlos que vive en la sierra, es que si usted es muy propenso a resfriarse y vive en el frío, puede utilizar el jengibre para fortalecer su sistema inmune. Pero ¿qué tal si vemos primero una pequeña encuesta que realizamos los doctores para ver cómo se prepara la gente para el invierno? No dejar agua estancada. Con ropa ligera. Fumigando la casa. Con repelente para que tampoco los moscos me piquen. La ropa sobre todo, ¿no es cierto?, que sea adecuada y hay que tomar, por supuesto, vitaminas, sobre todo la vitamina C.
muy buenas recomendaciones, la gente se cuida muy bien. Pero en cambio tú, las ventanas, pero fíjate sin malla. El problema es que como estamos en un clima tropical, muchas veces tenemos mucho calor y abrimos las ventanas. Al abrir las ventanas, para que entre el aire, también nos exponemos a que entren todos estos vectores que son los principales causantes de estos cuadros virales. Pero puedes poner mallas pues, y entra el aire y no hay ningún problema. Vamos a cerrar las ventanas. Lo ideal en nuestro medio para que pueda correr el aire sería usar telas metálicas o de plástico como hay en el mercado y las ponemos en cada ventana. Hola, Denise, ¿cómo estás? Todo bien. Lo que estás haciendo es muy importante. Hay que recalcar que las telas metálicas deben colocarse del lado de adentro de la casa para que cuando llueva no se moje el metal y luego no se oxide. De esta forma, con la tela metálica, ustedes podrían estar con la ventana cerrada, pero va a entrar y va a correr aire. Oye, pero esta idea de Carlos es muy buena, podrías patentarla, así pegadito. Por supuesto. Y la tela es de plástico. Por favor, producción, pongan mi número telefónico abajo y a ver si me llaman. Pero no solamente las telas metálicas hay que cuidarnos para que no entren. También hay otros factores que influyen mucho en la formación de estas larvas. El típico charco de agua que se forma en el patio de las casas. No solamente con piscinitas con nada, sino los charcos. En este momento estoy en el típico estanque de agua. Agua emposada. Agua emposada. Lleno no solo de mosquitos, sino de grillos, cucarachas, de todo. Doctor, mira, justamente hay una cucaracha. Una cucaracha. Está simpática. Está bonita. Hay mucha tierra, hay muchas larvas. Estas larvas son las larvas de los mosquitos, principalmente de la Aedes, que es el transmisor y vector de esta enfermedad. Ahora, algo importante es, estoy introducido en este estanque con botas apropiadas para que no se me mojen los pies. Aparte de eso, hay suciedad. No debemos dejar que esto se forme en el patio de la casa. Lo ideal es evacuar, sacar toda esta agua. Pero si no podemos hacerlo... Sí, lo más importante es que tengamos higiene. Tenemos cosas para intentar mejorar esa agua si no podemos sacarla, como el cloro. Como el cloro. Permítame, doctora, muy amable. Téngame un ratito mientras me pongo un guante, doctor. Sí, es importante que las personas, antes de manipular sustancias como el cloro, se protejan las manos y se protejan la piel, además de utilizar este tipo de botas que tiene Carlos. Aquí tengo el cloro. Hay diferentes tipos de presentaciones en el mercado de cloro. Unos vienen con concentraciones mayores o menores. Lo importante es seguir las indicaciones que dice cada marca. El cloro debe ser distribuido de forma uniforme por todo el estanque de agua, sin dejar ningún rastro. Sabiendo la cantidad exacta, lo distribuye por todo el sector. Otra cosa importante es evitar... Esto es muy típico en nuestro país. Las llantas botadas y que generalmente... Son un lugar donde también se empoza el agua. Se empoza el agua y acumula muchos vectores. Aunque parezca que tenga poca agua, en esa pequeña cantidad de agua que se empoza en una llanta ya se pueden criar muchas larvas de mosquitos. Sí, lo que tú dices es muy importante porque inclusive cuando se hacen fiestas afuera por el invierno, que hace mucho calor y la gente prefiere reunirse en el exterior de la casa, si es que no se limpia bien después de la fiesta y quedan este tipo de cosas, tapitas de botella, cucharas, botellas plásticas, a las cuales les entra agua de lluvia, como pueden observar aquí. Tiene un poquito de agua solamente, pero en este poquito de agua ya se puede hacer un criadero de mosquitos. Exacto. Sí, así que hay que ser muy limpios con nuestro patio. Claro, también hay plantas o floreros en los cuales solamente tenemos la flor o la planta en agua. Esta agua debe ser cambiada constantemente porque aquí también se pueden formar las larvas. Hay que tener mucha higiene, está claro. Ahora que están muy de moda las piscinas inflables, que mucha gente saca en invierno para bañarse, hay que tenerlas muy limpias. Miren cómo está esta en este caso, llena de lodo, de moho. Esto hay que limpiarlo constantemente. Y el agua no es un agua que esté tratada, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado con esa agua, porque es un agua estancada, aunque parezca que porque es una piscina no se va a estancar. No, sí, en este caso se va a ser agua estancada. Esto es importante porque las piscinas que tienen en las casas, en los clubes, en cualquier lugar, son piscinas tratadas con químicos que van a evitar que se proliferen vectores o bacterias. Normalmente estas piscinas que están en casa, que se las saca para la época invernal, son el principal criadero de mosquitos. Con estas recomendaciones que estamos dando, usted no va a querer que se acabe el invierno, va a querer seguir disfrutando de lo lindo que es ver la lluvia y también del calor que hace para irse a la playa. Y así llevar una vida más sana. En el próximo bloque les vamos a dar las mejores recomendaciones para que protejan su piel, sus ojos y su boca del sol. Ya volvemos. Las gafas no son para la protección de la cabeza, son para la protección de los ojos.
cosas más lindas de vivir en nuestro país es que debido a nuestro clima podemos disfrutar tanto de la lluvia como del sol al mismo tiempo. Así es, Denise, y principalmente en la época playera cuando cometemos excesos en la exposición al sol. Y muchas veces nos olvidamos de pequeños lugares que están expuestos al sol, como son los labios y los ojos. Claro, y también es importante, no solamente en la época de playas, pensamos que solamente cuando vamos ahí nos exponemos, no usamos bloqueadores, pero en la altura, cuando vamos a la sierra, cuando subimos una montaña, cuando estamos expuestos al sol directamente, es cuando más quema, más que en la playa. Porque estamos más cerca del sol. Por supuesto, y ahí es cuando menos se nos ocurre usar protección solar. Así es, yo me fui de viaje a la sierra cuando estaba chiquita, cuando estaba en el colegio, y estuvimos caminando, trepando una montaña. Cuando regresé a mi casa terminé coloradita. Es que tienes la sensación de que si tienes frío, el sol no quema, y quema igual o más. Claro, y principalmente en los nevados, donde el reflejo del sol en la parte que hay hielo es mucho más fuerte. Claro, es quemadura del sol y el reflejo del sol en la nieve que nos quema en doble partida. Pero bueno, vamos a empezar con el cuidado de los labios. Estos quiero aclarar que no solamente se pueden afectar por demasiada exposición solar, sino también que se pueden resecar por deshidratación, por ciertos alimentos, por cierta mala utilización de maquillaje inclusive. Algo muy importante es que el borde libre de los labios, porque también está la parte de la mucosa produce moco y está humectada, pero el borde libre, esta parte que se resquebraja, que estaban así y hay grietas por todos lados, esa no tiene glándulas sebáceas. Exactamente, Carlos. Esa parte, esas grietas que se producen en los labios y en la comisura, que son tan molestas, sobre todo cuando se parten y podemos llegar hasta sangrar y no nos permiten sonreír. Claro, aparte de sangrar y que se abren las grietas, seguimos exponiéndonos al sol y cada vez se van lastimando más. Sí, estas grietas también pueden ser hogar para bacterias y podemos tener infectados nuestros labios inclusive. Y como tú lo dijiste, lo más triste es no poder sonreír sin sentir un dolor terrible. Y esto es bien importante recalcar porque los niños son los que más expuestos están, porque muchas veces nosotros los adultos ya sentimos que se nos están partiendo los labios y usamos rápidamente cualquier mecanismo de protección. Pero los niños inconscientemente no lo hacen y solo nos damos cuenta cuando ya tienen un cuadro muy inflamatorio y posiblemente algún tipo de infección. Bueno, y justamente ahora vamos a hablar de qué podemos hacer para prevenir estas molestosas grietas. Primero que nada, como lo dije, la deshidratación es un factor para que se produzcan ellas, así que tenemos que estar muy bien hidratados, sobre todo en invierno cuando hace más calor. No limitarnos a los 8 vasos de agua que tenemos que tomar en el día, sino aumentarlos a 10 o lo que su cuerpo le dice. No nos olvidemos que nuestro cuerpo nos habla. Cuando la orina se pone más amarilla, más concentrada, eso quiere decir que nuestro cuerpo necesita una mayor cantidad de agua. Por otro lado, para protegernos del sol podemos utilizar diferentes tipos de bálsamos de los labios con protección solar, como el que tiene Carlos en este momento. Esta protección solar debe ser de SPF de por lo menos 15. Tenemos una demostración en vivo del doctor Durango que tiene secos los labios. Y si no tiene acceso a esa protección solar, puede usar un truco casero que sería aceite de oliva. Le voy a dar uno a Carlos para que le ponga a nuestra amiga de maquillaje. Esto lo tenemos en casa. Le voy a dar también a Denise y nos vamos a poner nosotros. Esto no sabemos qué tipo de protección tiene, pero por lo menos te va a humectar y a impedir que se deshidraten tanto los labios. Y se ven brillositos bien bonitos. Sí, sí, sí. Y Denise, tú tienes que usar mucho aceite de oliva porque tienes unos labios grandes y bonitos. Gracias, Carlos. Sí, con la forma que se acaba de poner el aceite de oliva nos van a llover las peticiones en el no nos de van repetición. A llover, le van a llover. Y para continuar hablando sobre la precaución y evitar estas grietas en los labios, debemos alejarnos de aquellos alimentos que están demasiado condimentados, demasiado salados y demasiado picantes, porque nos van a irritar. Y asimismo, para las señoras en casa que les gusta mucho utilizar maquillaje, por favor traten de alejarse de aquellos lápices de labio que dicen prolongada duración o duración de todo el día, porque ellos se adhieren a la piel de nuestros labios por sequedad. Son malos para los labios. Otro error común que cometemos, y en este momento que estabas hablando de la protección a nivel de labios, me acordé, cuidado, mezclan el limón con el sol. Muchas veces cuando estamos en la playa, exprimimos limón en el ceviche, en el encebollado. Eso te iba a decir, ¿y cómo vamos a comer ceviche sin limón? Con servilleta. Usemos los exprimidores de limón, no tengamos contacto, porque si tenemos limón en la mano, nos aplicamos en la cara y con exposición al sol vamos a tener quemaduras muy marcadas. Y el maní que viene con limoncito, ¿no te lo puedes comer entonces? Así. Qué lindo que eres. ¿O con una cucharita? También. Porque así como que no. Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre los ojos. Así, es muy importante. La protección de los ojos tiene que ser muy... Es muy alta para ti, Carlos. Sí, muy alta para mí. Se parece a Cecilia un poquito, ¿no?
Tiene un aire a Cecilia. Es muy importante porque la protección debe ser de 100% UV, porque si lo usamos poco, y algo muy importante, las mujeres, principalmente las mujeres, las gafas, las usan así. Para estar Ahí no protege. No protege la cabeza. Las gafas no son para la protección de la cabeza, son para la protección de los ojos. Y como dijo Carlos, aunque lleves una protección del 100%, no puedes mirar directamente al sol si estás en la época de playa. Así es. Mucha gente se pone las gafas, mira directamente al sol y eso puede ser perjudicial. Además, otra cosa es muy importante, si usted utiliza lentes de contacto, no debe bañarse en el mar. O se quita los lentes de contacto y utiliza lentes normales. Pero ¿cuál va a ser el efecto que tienen los rayos del sol sobre nuestros ojos? Pues primero va a haber una mayor irritación y sequedad. Y si esta exposición es repetida, sumado al polvo que hay cuando salimos de nuestra casa, se puede convertir en un terigio. Depende de la exposición. Si es muy continua y sin protección, lo que vamos a causar es una irritación que inclusive nos puede llevar úlcera cordial. Por eso es importante usar gafas con protección al 100% UV. Estas son todas las recomendaciones que les tenemos para que se protejan del sol. Recuérdelas y póngalas en práctica. Recuerde, gafas, protección en los labios, protección en la piel. Así es. Esto es muy importante. Los ojos, los labios y la piel necesitan estar protegidos ante el sol, así sea en la costa o en la sierra. Y peor, en época de playa. Así es, ya estamos listos nosotros para irnos, ¿verdad? Por supuesto, aunque no sea época o sea época, igual la playa siempre es bienvenida. Y nuestros televidentes nos van a hacer caso porque saben que este es un programa Para sentirse bien. Chacanguña, cachunguña, chinguncuña. Chupacabra. Es que es muy difícil. Sí. Si usted es muy propenso a resfriarse y vive en el frío, puede utilizar el jengibre para fortalecer su sistema inmune. Te quedan muy bien, Carlos. ¿Tú crees? ¿Seguro? Sí. Te ves Producción, me súper voy, llevo guapo. las gafas.